Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es de Clouds. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Izuku estaba aturdido cuando se despertó y tardó un minuto en darse cuenta de que se había quedado dormido en los brazos de Uraraka. Al instante, su rostro se puso rojo y se levantó de golpe lo más rápido que pudo, lo que aparentemente fue demasiado rápido, considerando que su cabeza golpeó su barbilla al levantarse y la despertó de una de las formas más dolorosas posibles. Lo siento mucho. Se disculpó Izuku frenéticamente. Está bien, Uraraka hizo una mueca mientras se frotaba la barbilla. ¿Ya nos detendremos? Izuku miró por la ventana mientras el autobús se detenía a un lado de la carretera. Supongo que sí. El autobús que disminuyó la velocidad debe haber sido lo que me despertó. Había asumido que el campo de entrenamiento se llevaría a cabo en algún lugar más alejado, pero apenas era media mañana, por lo que debía ser solo una parada técnica. El único problema con esa suposición era que no podía ver ni un solo baño ni una gasolinera a la vista. Eraser se puso de pie en la parte delantera del autobús y se aclaró la garganta. Muy bien, todos fuera. Los estudiantes se miraron entre sí con sospecha, pero obedientemente bajaron del autobús y se quedaron torpemente en un grupo afuera mientras esperaban que Aizawa les diera sus siguientes instrucciones. Izuku sabía que no era el único que comenzaba a preguntarse si esta era una de las artimañas lógicas de Eraser. ¿Por qué se detenían en medio de la nada? Sus preocupaciones se confirmaron cuando Eraser habló, escondiendo una sonrisa detrás de su arma de captura. No pensaste que esta era una parada de descanso normal, ¿verdad? Los estudiantes observaron con curiosidad cómo se acercaba un coche y bajaban dos mujeres, seguidas de un niño pequeño que parecía que hubiera preferido quedarse en el coche. ¡Qué monos y qué felinos! Podéis llamarnos los gatitos salvajes. Estudiantes, ellos son Mandalay y Pixiebo, dijo Aizawa casi aburrido. Son algunos de los profesionales a los que les pedimos que nos ayuden en este campo de entrenamiento. Vale, dijo Shinzo arrastrando las palabras. ¿Y quiénes son? Son los mejores. Dijo Izuku emocionado. Nunca he trabajado tanto con ellos, pero se centran en el rescate y son unos de los más experimentados en la industria. Han sido un equipo heroico durante más de 12 años. Izuku se quedó paralizado cuando alguien le tapó la boca con una mano y casi entró en pánico. Apenas pudo evitar torcer el brazo de Pixiebo y sacarlo de su sitio recordándose a sí mismo con fuerza que no era Shigaraki quien lo estaba agarrando. No estaba en peligro y Aizawa estaba allí para ayudarlo si alguna vez lo estaba. Estaba a salvo. Bueno, gatito, todavía somos jóvenes, le advirtió Pixiebo. Todavía somos modelos de juventud felina. De todos modos, Aizawa puso los ojos en blanco. Te ayudarán a llevar tus habilidades y peculiaridades al límite durante la próxima semana, así que prepárate para sufrir. Además, son dueños de toda esta propiedad. Eso es genial, dijo Kaminari. Pero, parece un montón de nada. Mandalay se rió. Bueno, es mayormente bosque, pero nuestra base está allí, al pie de esas montañas. La clase intercambió miradas nerviosas porque todos pensaban lo mismo. Si la base estaba allí, ¿por qué estaban ellos allí? Tal vez deberíamos volver al autobús. Kirishima comenzó a retroceder lentamente. Sí, parece una buena idea, convino Ojiro, siguiéndolo nerviosamente. El almuerzo es al mediodía. Dijo Pixiebot. Los gatitos traviesos que llegan tarde no pueden comer. Pixiebot tiene una habilidad especial para manipular la suciedad. Gritó Izuku. Aléjate del borde del acantilado. Todos se dieron la vuelta y empezaron a correr, pero la advertencia de Izuku no sirvió de mucho cuando la tierra literalmente los recogió y los arrastró hasta el bosque de abajo. Los estudiantes se frotaron los diversos moretones e Izuku pensó en las posibilidades. Había una posibilidad de que esta fuera solo una caminata normal, solo que mucho más larga de lo habitual, pero con Eraser a cargo, Izuku lo dudaba, lo que lo dejaba con un problema. Todos los demás niños habían traído sus dones en el autobús, pero él no había traído sus armas. Escuchó el sonido de la tierra moviéndose y miró hacia la cima del acantilado, que ya estaba comenzando a reformarse después de derrumbarse debajo de ellos. Aizawa los estaba mirando, con una ceja levantada mientras arrojaba algo por el acantilado. Muévanse, niños, no tienen todo el día. Todos los estudiantes saltaron hacia atrás cuando una pequeña bolsa de lona cayó al suelo, levantando una nube de polvo al caer. Gir la miró con sospecha. ¿Quién quiere apostar a que es una bomba?
No apuesto nada, dijo Zero rápidamente. Eso parece algo que Aizawa haría. Oigan, dejen de ser unos cobardes. Katsuki tanteó y caminó hacia él. Tengo resistencia a explosiones, revisaré esa maldita cosa. La clase contuvo la respiración mientras Bakugo pateaba suavemente la bolsa, luego se agachó y abrió la cremallera. Cuando vio lo que había dentro, resopló y se puso de pie, señalando con el pulgar a Izuku. ¿Estás bromeando? Es para el nerd. Izuku entrecerró los ojos confundido, pero se apresuró a abrir la bolsa y encontrar sus armas. Levantó la vista para ver a Eraser sonriendo en lo alto del acantilado y le hizo un gesto obsceno antes de que desapareciera. Izuku suspiró. Katsuki tiene razón. Estas son mis armas, lo que significa que lo más probable es que nos metamos en una pelea. Señores, dijo Aoyama vacilante, señalando hacia el bosque. Creo que esa pelea ha llegado hasta nosotros. Había más monstruos de tierra de los que Izuku realmente creía necesarios, pero supuso que su clase ya había luchado contra la liga 2 veces, si contaban esa cosa en el centro comercial, por lo que Eraser quería subir la apuesta. Aún así, estos monstruos de tierra eran como los robots en el examen de ingreso. Eran grandes, estúpidos y favorecían peculiaridades físicamente destructivas. Katsuki y Kirishima lideraban el grupo, obviamente, trabajando codo a codo para despejar el camino para el resto de la clase, eliminando a tantos monstruos como pudieran. Trabajaron muy bien juntos, y el resto de sus amigos formaron una especie de equipo de apoyo a su alrededor para cuidar sus espaldas y encargarse de cualquier monstruo que intentara atacar mientras estaban rodeados. Izuku no pudo evitar pensar que probablemente tendrían bastante éxito como héroes de la luz del día si todos comenzaran su propia agencia al salir de la escuela secundaria. Sin embargo, incluso con el escuadrón Bacchus liderando el grupo, había muchos monstruos de tierra para el resto de ellos. Shouto estaba congelando a cualquier monstruo que se acercara a ellos por la derecha, lo que permitió que Ojiro, Sato y los otros luchadores físicos los acabaran rápidamente. Después de unos minutos de esto, Izuku sonrió cuando notó una pequeña llama en su mano izquierda. Con la cantidad de vegetación inflamable que había aquí, no era realmente seguro usar ataques de fuego, pero Shouto todavía estaba haciendo un esfuerzo por usar su lado izquierdo para regular su temperatura. Había llegado tan lejos desde el festival deportivo. Con lo predispuestos que estaban estos monstruos hacia los ataques rápidos que literalmente los harían estallar, Izuku y Shinso estaban teniendo más dificultades que la mayoría de la clase. Afortunadamente, el arma de captura de Shinso había sido escondida debajo del armamento de Izuku, por lo que pudo engancharla alrededor de las ramas y balancearse desde los árboles para patear a los monstruos con un impulso devastador. Izuku se había dado cuenta bastante rápido de que sus armas no eran de mucha utilidad contra los monstruos más grandes. Simplemente absorbían las balas como si no fueran nada y dejaban a Izuku gruñendo de frustración hasta que uno de sus compañeros de clase pudo eliminarlos. Sin embargo, los monstruos más pequeños podían ser eliminados con 1 o 2 tiros a la cabeza bien colocados. No era mucho, al menos en comparación con los esfuerzos hercúleos de algunos de sus compañeros de clase, pero al menos si eliminaba a todos los pequeños, sus compañeros de clase podían concentrarse en las amenazas más grandes sin distraerse. Era difícil obtener una buena fotografía con todo el caos. Si tan solo tuviera una vista aérea. Uraraka. Gritó Izuku y se dirigió hacia ella justo cuando ella estaba dejando caer a otro de los monstruos desde el cielo. ¿Puedes quitarme la gravedad, por favor? Uraraka asintió y distraídamente agarró su mano, haciendo que Izuku se sonrojara mientras comenzaba a flotar. Cuando se dio cuenta, se sonrojó y su agarre se aflojó por una fracción de segundo antes de darse cuenta de que Izuku probablemente flotaría si no lo estuviera sosteniendo. ¿Qué tienes en mente? Izuku sonrió. Si estoy entre los árboles, puedo ver todo el campo de batalla y tener un tiro claro a todos los monstruos. Tu don es la forma más rápida de subir. Uraraka le devolvió la sonrisa y lo soltó. Solo dime cuándo quieres que libere mi quirk. Izuku esperó hasta estar bastante alto para agarrarse a uno de los árboles más grandes con su gancho de agarre. Está bien, estoy listo. Sintió que la gravedad regresaba y aterrizó pesadamente en la rama mientras Uraraka corría tras otro monstruo. Sonrió al ver lo bien que luchaban todos antes de sacudir la cabeza y apuntar. Todavía les quedaba un largo camino por recorrer. Para cuando llegaron a la base del menino, la boca de Ochako estaba agria y todo su cuerpo se sentía húmedo y enrojecido. Había perdido la cuenta de la cantidad de veces que había vomitado, pero después de al menos 3, probablemente eso fue lo mejor.
Sus compañeros de clase estaban en un estado similar. Yao Momo parecía que estaba a punto de desmayarse de hambre, Bakugo se estaba masajeando las muñecas y la lengua de Tsu colgaba flácidamente de su boca, demasiado agotada para retraerse por completo. Incluso Izuku estaba exhausto, los brazos temblaban por el esfuerzo de subirse de un árbol a otro y se tambaleaba cuando finalmente caminó sobre tierra firme por primera vez en varias horas. Se había quedado sin balas cerca del final y Ochako le había quitado la gravedad mientras se balanceaba desde los árboles como lo habían estado haciendo Zero y Shinzo, devolviéndole la gravedad en el momento justo para que hiciera el mayor daño. Había sido tan dulce y se había preocupado por el exceso de trabajo que ella hacía con su Quirky, solo había cedido cuando ella le había señalado que él no pesaba prácticamente nada, al menos en comparación con los monstruos que estaba levantando. Aún así, incluso con lo poco que pesaba, el esfuerzo de usar tanto su Quirk era agotador y Ochako no quería nada más que ducharse y caer en la cama. Si tan solo Aizawa fuera indulgente con ellos solo esta vez, pero ella sabía que no debía hacerse ilusiones. Excelente momento, gatitos. Sonrió Pixie Bob mientras salían de entre los árboles. Supongo que el almuerzo se basó en el tiempo que nos llevaría, lo siento. ¿En serio está presumiendo de humildad ahora mismo?, murmuró Zero. Como si supiéramos que somos débiles, pero oye. Pero algunos de ustedes lo hicieron incluso mejor. Los ojos de Pixie Bob brillaron con un entusiasmo que hizo que Ochako se retorciera. Me voy a interesar especialmente en esos gatitos. Su corazón se desplomó. Pixie Bob iba a elegir a Deku, ¿no? Ochako sintió que una oleada de celos la invadía sin su permiso. Deku obviamente había eliminado más monstruos que el resto, eliminando a casi todos los monstruos, que eran lo suficientemente pequeños como para que sus balas causaran daño y ni siquiera había dejado que quedarse sin balas lo detuviera. Obviamente era uno de los héroes más dedicados de su clase. Para su sorpresa y, curiosamente, indignación, Pixie Bob pasó corriendo junto a Izuku sin siquiera mirarlo dos veces. En cambio, agarró a Bakugo, Kirishima y Todoroki, abrazándolos con fuertes brazos que estaban demasiado cansados para hacer algo más que mirarlos con enojo. ¿Cómo se atrevía? ¿Era porque Deku no tenía don? ¿Era por eso que no era lo suficientemente bueno para ella? ¿Quién se creía que era para ignorar todo su arduo trabajo solo porque los demás eran más llamativos? Los pensamientos de Ochako, que se descontrolaban rápidamente, se detuvieron de repente y los examinó con incredulidad. Había estado celosa solo con la idea de que Pixie Bob eligiera a Deku, pero cuando no lo hizo, ¿se enojó por eso? ¿Cómo podía tener sentido eso? Dejad a mis alumnos en paz, dijo Aizawa con voz pausada. Son menores de edad. Puedo ser paciente, dijo Pixie Bob haciendo pucheros, pero soltó a los chicos, que retrocedieron lentamente hacia el resto de los estudiantes, exhaustos y silenciosos. Lo siento por ella, dijo Mandalay amablemente. Está en edad de tener pareja. Como sea, Bakugo chasqueó la lengua y agarró la mano de Kirishima mientras la fulminaba con la mirada. Algunos de nosotros ya estamos ocupados. Eso provocó una buena cantidad de risas de la clase mientras Pixie Bob se sonrojaba. Incluso Aizawa escondió una sonrisa mientras les daba la bienvenida. Buen trabajo, mocosos, lo hicieron bastante bien, pero eso no significa que puedan relajarse. Les daremos un descanso esta noche, pero de ahora en adelante solo empeorará. Ochako se unió a la clase mientras todos gemían. Miró a Deku, cuyo rostro estaba contraído de la manera que normalmente significaba que estaba tratando de resolver un misterio. Siguió su mirada y se dio cuenta de que el niño pequeño que habían visto antes con los gatitos también estaba allí. Hablando de edades, Izuku habló rápidamente antes de que Pixie Bob tuviera la oportunidad de amenazarlo nuevamente. ¿Quién es él? Parece un poco joven para estar aquí. Ah, ese es mi sobrino, Kota, explicó Mandalay. Vive aquí con nosotros. Kota, ¿por qué no le dices hola? Ochako sonrió cuando Deku se acercó al niño y le tendió la mano. Hola, Kota. Es un placer. El chico era rápido y la única razón por la que vio venir el golpe fue por su entrenamiento con Gunnead. Afortunadamente, Izuku había entrenado extensamente con Aizawa, o tal vez fue porque tenía que reaccionar rápidamente para sobrevivir cuando luchaba contra personas con fuertes dones, pero antes de que la mayoría de sus compañeros de clase se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, Deku se había dado la vuelta y estaba detrás de Kota, y el puñetazo del chico lo hizo perder el equilibrio cuando su puño golpeó el aire. Izuku frunció el ceño y agarró al niño por el cuello para que no se cayera. No es agradable intentar golpear a las personas cuando intentan presentarse, Kota.
Héroes estúpidos, murmuró Kota, alejándose con fuerza de Izuku y ajustándose la camisa. Presumiendo con sus estúpidos caprichos. Los odio a todos. Ja, chico, tienes agallas, eso te lo concedo, resopló Bakugo. Pero el nerd ni siquiera necesitaba un don para hacerte quedar como un tonto. Kirishima le dio un puñetazo en la cabeza. Amigo, es solo un niño, sé amable. Oye, fui amable. Gritó Bakugo. Le hice un cumplido, ¿no? Mandalay suspiró. Lo siento por él. No le gustan mucho los héroes. Eso debe ser incómodo, suspiró Aizawa. Todos saquen sus cosas del autobús. No podrán comer hasta que sus maletas estén en sus habitaciones, así que váyanse. Ochako se arrastró de vuelta al autobús, esperando que no hubiera más artimañas lógicas esa noche. No podía imaginar cómo sería no gustarle los héroes, especialmente si estaba siendo criada por un grupo de ellos. Sin embargo, eso no justificaba que el niño intentara golpear a Deku. Se tragó un medicamento contra las náuseas que había guardado en su bolso y lo sacó del autobús, demasiado cansada para usar su don para hacerlo más ligero. Estaba emocionada por volverse más fuerte, pero si el día de hoy era una indicación, no creía que realmente estuviera ansiosa por el resto del campamento. Izuku estaba muy dolorido. Al principio no se había dado cuenta porque tenía más hambre y todavía estaba bajo los efectos de la adrenalina y las endorfinas, pero ahora estaban a mitad de la cena y eso lo había golpeado como un muro. Todo lo que quería hacer era caerse y no despertar nunca. Cuando Ragdoll les había contado sobre las aguas termales, toda la clase había estallado en vítores tan fuertes que Eraser había tenido que activar su don para hacerlos callar. Sabía que no serviría de mucho, especialmente contra el infierno que Eraser había planeado para mañana, pero al menos se sentiría bien en el momento. Kota no había dejado de mirarlos fijamente todo el tiempo. Izuku quería decir algo, pero al mismo tiempo, sus experiencias eran tan fundamentalmente diferentes que realmente no había nada que pudiera decir. Había pasado toda su vida queriendo ser un héroe y que le dijeran que no podía, pero a Kota ni siquiera parecían gustarle los quirks, basándose en la forma en que siempre fulminaba con la mirada o ponía los ojos en blanco cuando uno de sus compañeros usaba los suyos. ¿Qué había sucedido para que el chico odiara tanto a los héroes? Izuku frunció el ceño cuando Kota resopló y se dio la vuelta cuando Kirishima intentó llamarlo y ofrecerle algo de comer. ¿Cómo se suponía que ayudaría a alguien que no quería que lo ayudaran, especialmente cuando realmente no tenía nada en común con él? Izuku terminó su comida y llevó su plato a la cocina, donde Tiger y Mandalay estaban lavando los platos. Aizawa también se había escondido allí, acurrucado en la esquina luciendo exhausto, lo que a Izuku le pareció extremadamente injusto considerando que ni siquiera había tenido que luchar contra monstruos de tierra para llegar allí. Después de entregarle su plato a Tiger, Izuku dudó. Probablemente fue de mala educación, pero Eraser le diría que era ilógico no hacer preguntas. Desde aquí puedo verte pensando, gruñó Eraser. Escúpelo de una vez. Izuku sonrió nervioso. Lo siento, me preguntaba por Kota. Nunca he conocido a nadie que odie a los héroes. Casi todos los que conozco quieren ser uno. Tiger puso una mano reconfortante sobre el hombro de Mandalay mientras respondía. Tal vez si hubiera tenido una infancia normal, le habrían gustado, pero suspiró, bueno, sus padres eran héroes. Y hay una razón por la que vive contigo en lugar de con ellos, terminó Aizawa, con el rostro suavizado. Lamento tu pérdida. Mandalay sonrió con tristeza. Gracias, pero ya le han dicho suficientes personas que sus padres murieron de manera honorable, así que ¿cómo le explicas a un niño que sus padres murieron de la mejor manera en que un héroe puede morir, protegiendo a la gente? Para él, sus padres estaban muertos y todos los alababan por morir. Fue confuso, asintió Izuku. Ni siquiera puedo imaginarlo, eran los héroes de la manguera de agua, ¿verdad? Recuerdo haber visto esa historia en las noticias. Si sus padres no hubieran sido héroes, probablemente seguirían vivos, dijo Aizawa sin rodeos. Es lógico que los odie. Incluso algunos de nuestros estudiantes son demasiado jóvenes para comprender realmente que la muerte es una posibilidad real cuando eligen esta carrera, pero para un niño que nunca llegó a elegir asumir ese riesgo, los héroes deben ser exasperantes. Mandalay asintió con la cabeza. Espero que pueda entenderlo un poco mejor cuando sea un poco mayor, pero por ahora no hay mucho que podamos hacer excepto amarlo y dejarlo llorar. Es difícil. Si antes Izuku pensaba que no tenían mucho en común, ahora eran mundos diferentes. Ni siquiera podía empezar a entender cómo sería que sus padres murieran de esa manera y que todos los elogiaran en lugar de reconocer lo terrible que era todo.
Frunció el ceño, sintiéndose un poco impotente, pero Mandalay probablemente tenía razón. El tiempo probablemente sería la única forma en que Kota pudiera curarse por completo. Gracias por responder, Izuku hizo una leve reverencia. ¿Y si hay algo que los estudiantes podamos hacer? Lo mejor que pueden hacer, niños, es entrenar duro para evitar seguir sus pasos, dijo Tigre con severidad. Ahora salgan de aquí, esas aguas termales no se están calentando más. Y tampoco se están poniendo más chulos, dijo Izuku sonriendo. Gracias de nuevo. Por todo. Por supuesto, dijo Mandalay sonriendo. Es lo mínimo que podemos hacer por nuestros futuros héroes. Dabi repasó el plan de nuevo e intentó ignorar a todos los locos que lo rodeaban. Claro, se puso un poco violento, pero Muscular y Moonfish solo querían matar gente. Sin venganza, sin motivación para cambiar la sociedad, solo dolor y matanza a la antigua usanza. Había conocido a mucha gente así en su vida en las calles y sabía que no debía encariñarse demasiado, aunque tampoco había mucho riesgo de que eso sucediera en primer lugar. Los tipos así siempre eran los primeros en morir o ser atrapados, dependiendo de con quién fueran lo suficientemente estúpidos como para pelear. Sin embargo, la mayoría de los demás reclutas estaban motivados por los ideales de Stein, lo que al menos era algo, incluso si no eran la primera opción de Dabi en compañeros de trabajo. Por otra parte, Dabi hubiera preferido trabajar solo, así que tal vez esa no era la mejor redacción. Compres era ostentoso, pero no tan malo en el hurto y la prestidigitación, lo que sería útil. La hermana mayor Magne solo estaba tratando de hacerse un lugar en el mundo, Spinner era un fanático de Stein y Twice estaba completamente loco. Sin embargo, su recluta menos favorito era sin duda Mustard. En primer lugar, ¿qué villano se bautizaba con el nombre de un condimento, aunque fuera algún tipo de gas venenoso? En segundo lugar, ¿qué tenía el chico? ¿13 años? ¿Quizás menos? Y ya se estaba abriendo camino entre la escoria de la sociedad, abandonado y expulsado como si nada. Dabi se bebió el resto del whisky que Kurohiri le había servido. No importaba que el chico tuviera la misma edad que él cuando empezó a vivir en la calle, eso no hacía que lo odiara menos. En realidad, Dabi estaba bastante seguro de que eso lo hacía odiar más al chico, porque traía de vuelta todos esos recuerdos desagradables de antes de que se pusiera de pie, o, bueno, de que se pusiera de pie como nunca antes, pero lo que fuera. El hecho era que odiaba al chico y quería evitarlo si era posible, lo cual era fácil de hacer ya que básicamente había pasado todo el tiempo cavilando desde que se había unido. Alegría. Y para hacerlo aún mejor, iba a atacar a la clase de Shouto, un grupo de niños mocosos. Al menos lo ayudó a vengarse, pero no estaba seguro de cómo reaccionaría si alguien terminaba secuestrando al mocoso para intentar convertirlo en villano. En realidad no tenían ningún objetivo específico, pero les habían dicho que fueran tras cualquier estudiante que pareciera fuerte, así que del festival deportivo probablemente Shouto, ese chico de la explosión, y tal vez incluso ese lavador de cerebros si las cosas iban bien, pero se suponía que debían tratar de traer a Deku si podían y matarlo si no podían. Dabi miró a sus compañeros de trabajo, a Muscular en particular. Sí, si él era el que encontraba al niño, Deku estaba muerto. Él o Moonfish probablemente dirían cualquier cosa, solo como excusa para matar a alguien, incluida alguna historia de mierda sobre cómo el niño se resistía a ser capturado o algo así. No es que a Dabi le importara mucho de cualquier manera. Mientras pudiera ayudar a destruir la sociedad que tanto le importaba a su padre, sería feliz. Lastimar a su hermano menor sería solo una ventaja. Oigan, ¿han leído el último artículo de Misterio? Dijo Spinner de repente, levantando la vista de su teléfono. Esta vez se trata de Stein. ¿A quién le importa? Se quejó Muscular en voz alta. El perdedor fue lo suficientemente débil como para que lo capturaran y ni siquiera mató a ninguno de esos héroes que lo perseguían. Ten un poco de respeto. Mostaza se puso de pie y golpeó la mesa con indignación. Al menos tenía moral, a diferencia de algunas personas que podría mencionar. Eso es una amenaza, enclenque. Muscular hizo crujir sus nudillos. ¿Quieres ir? Veamos cuánto hace ese pequeño pedorro tuyo contra 2 toneladas de puro músculo. Mustard frunció el ceño. Es un gas venenoso poderoso, no un... ¿Este artículo estaba a favor o en contra del asesino de héroes? Interrumpió Kurohiri con indulgencia. Dabi puso los ojos en blanco. Por supuesto, el chico de la niebla sabría cómo interrumpir una pelea antes de que llegara a los golpes, después de haber pasado tanto tiempo con Shigaraki, pero no pudo evitar sentirse decepcionado. Le hubiera encantado ver a Muscular destrozar a Mustard.
Oh, bueno, tendría que dejar que los héroes lo hicieran en su lugar, o dejar que los destrozaran, cualquiera de las dos cosas estaba bien. ¿Ambas cosas? Dijo Spinner mientras hojeaba el artículo. El autor al menos tiene algo de sentido común, porque dice que los ideales de Stein eran sólidos, pero critica la forma en que los llevó a cabo. Sí, porque las protestas no van a servir de nada, se burló Magne. Debería estudiar historia si cree que cualquier cambio se produce sin violencia. Eso es lo que dije. Spinner asintió con la cabeza. Creo que el tipo es débil, pero me gustó lo que dijo sobre exponer los crímenes de los villanos ocultos en el sistema. No paraba de hablar de cómo Stein creaba mártires matando gente en lugar de hacer públicos sus pecados, pero no veo por qué no podía haber hecho ambas cosas. Podemos hablar de ideales y convicciones estúpidos más tarde. Shigaraki se rascó el cuello mientras entraba. Atacarán a esos mocosos héroes en menos de 24 horas, así que ustedes, novatos, mejor prepárense para destruirlos, porque esos estúpidos héroes son una de las cosas que odio. Con lo exhaustos que estaban todos por su caminata a través del bosque, no fue una sorpresa que todavía estuvieran bostezando y frotándose los ojos cuando Pixie Bob los despertó. Sin embargo, casi todos se levantaron de la cama bastante rápido, lo que resultó ser la decisión correcta, porque Shinzo terminó con agua helada sobre su cabeza cortesía de Aizawa cuando se negó a levantarse. Kaminari y el resto de los demás que estaban tratando de dormir se apresuraron a salir de sus sacos de dormir antes de que su maestro pudiera volver a llenar el balde. Una vez que todos estuvieron vestidos y alimentados, Eraser los sacó y comenzó a repartir tareas a todos, cada una personalizada para llevar sus peculiaridades al límite. Cada tarea era diferente, por ejemplo, Katsuki estaba creando constantemente explosiones masivas, Tokoyami estaba domando a Dark Shadow, Uraraka estaba dando vueltas en gravedad cero y Shinzo estaba lavando el cerebro de quien necesitara un descanso, mientras que su conejillo de indias llevaba un brazalete que les daba una leve descarga eléctrica cada pocos segundos, para que pudiera aprender a mantener su control incluso cuando su víctima experimentaba dolor u otros estímulos físicos. En general, Izuku pensó que los ejercicios eran buenos, pero podría hablar con Aizawa sobre algunas modificaciones para mañana. Sin embargo, su preocupación actual no era por sus compañeros de clase, sino por él mismo. No tenía ningún don que entrenar y, aunque estaba seguro de que Eraser nunca lo dejaría de lado, no sabía qué se suponía que debía hacer. Uno por uno, a cada uno de sus compañeros de clase se le asignaron sus tareas y, al igual que en la escuela secundaria, Izuku fue el último elegido. Cuando Aizawa regresó de preparar el combate entre Shouji y Agauke, Izuku se tragó su nerviosismo y le dedicó su mejor sonrisa burlona. ¿Y entonces? ¿Qué tortura tienes para mí hoy, Eraser? ¿Cómo vas a estirar un don que no existe? Aizawa le dirigió una mirada cansada. Sabes que no tiene sentido hacer eso. Pero no pienses que puedes relajarte solo porque no tienes un don. Sonrió. Eso solo significa que no puedes concentrarte en una sola cosa como lo hacen tus compañeros de clase. Tendrás que entrenar simultáneamente agilidad, sigilo, rastreo y flexibilidad mental, todo mientras practicas la evasión. De todos los regímenes de los estudiantes de esta semana, traté de hacer que el tuyo fuera el más difícil. Gracias, dijo Izuku con expresión seria. Has puesto el listón muy alto, Eraser, así que, ¿qué voy a hacer exactamente? Bueno, no puedes empezar hasta que llegue un B, se quejó Aizawa. Pero te explicaré lo básico. De repente, lanzó algo a la cabeza de Izuku y tuvo que atraparlo antes de que le golpeara en la frente. Miró con enojo a Eraser, quien solo sonrió, antes de mirar el objeto en su mano. Parecía una cánica, pero tenía una luz tenuemente parpadeante en el medio del vaso junto con el número 0. Izuku lo levantó a la luz, pero realmente no parecía tan especial. Muy bonito, ¿pero qué es? Aizawa puso los ojos en blanco. Ese es uno de tus objetivos. Hay alrededor de 100 de ellos escondidos por toda la propiedad. Tu trabajo es encontrar tantos como puedas sin que te atrapen. Atrapados. Izuku levantó una ceja. ¿Quién me va a perseguir? Todos los demás estudiantes héroes estarán ocupados con sus propias peculiaridades. A Izuku no le gustó lo divertido que parecía su maestro cuando respondió. Por eso estamos esperando a un B. Vas a superar a la hija de Blood King. Blood King tiene una hija. Izuku se quedó boquiabierto. ¿Desde cuándo? Desde hace unos 6 meses, respondió Aizawa. Es adoptada, obviamente, pero en realidad él terminó conociéndola gracias a una recomendación que le hiciste en uno de los casos de Midnight. Así que recuerda, pase lo que pase, solo tú puedes culparte, niña problemática. Izuku miró a Eraserhead confundido.
¿Su recomendación? Había hecho muchas recomendaciones, pero no tenía idea de cómo alguna de ellas podría haber terminado con alguien siendo adoptado. ¿Debería estar nervioso? Sentía que debería estarlo. Hablando del diablo, aquí están, gruñó Eraser. Hola Vlad, te ha llevado bastante tiempo. Sí, bueno, algunos de nosotros no tenemos el hábito de hostigar a nuestros alumnos, replicó Vlad. Pero no creas que eso significa que no vamos a esforzarnos tanto como cualquiera de tus estudiantes. Izuku miró a la clase de Vlad, pero no vio a nadie que no reconociera. Todos allí eran miembros de la clase 1B, así que la hija de Vlad tenía algún tipo de don para disfrazarse o... De repente, Izuku sintió que alguien se estrellaba contra él y sus ojos se abrieron mientras intentaba enderezarse o tomar ventaja sobre su atacante, solo para fallar por completo y terminar atrapado debajo de una niña unos años mayor que él. Su captora tenía el pelo rubio recogido en 2 moños y su sonrisa era literalmente aguda mientras mostraba sus colmillos en su emoción. Hola. Debe ser Deku, a quien se supone que debo perseguir. Eres bastante lindo, ¿no? Tengo la sensación de que seremos mejores amigos. Izuku miró a Eraser con pánico, pero solo resopló. Deku, te presento a Himiko Toga, la nueva hija de Black King y tu perseguidora designada para el día. Buena suerte. La vas a necesitar. Izuku tragó saliva y miró a Toga, cuya sonrisa ahora parecía ser aún más amplia. Con la facilidad con la que esta chica lo había inmovilizado antes de que él pudiera verla, no creía que toda la suerte del mundo fuera a serle de utilidad. ¿Era demasiado tarde para desarrollar un don? Izuku miró a Toga con sospecha, incluso después de que ella lo dejara levantarse. ¿Se suponía que solo debía evadirla? Parecía bastante fácil, pero al mismo tiempo, ella había podido derribarlo con relativa facilidad antes, así que... Deku, así es como va a funcionar tu ejercicio. Eraserhead sonaba divertido, así que Izuku le sacó la lengua, pero no sirvió de nada. Vas a buscar a tus objetivos. Cada una de estas pequeñas canicas tiene un rastreador en su interior, puedes verlas en tu teléfono, pero eso solo te acercará hasta cierto punto. Para el resto, tendrás que confiar en las pistas de tu entorno. El arma preferida de Toga son los cuchillos. Ahora, le hemos quitado los afilados, pero intentará marcarte con los desafilados. Se parecen a esto. Toga blandió un cuchillo en su cara, obligando a Izuku a dar un paso atrás. Están hechos de una tiza azul que es casi tan bonita como la sangre cuando te corto. Sangre. Tartamudeó Izuku. Eraser, ¿esto es seguro? A Toga le enseñaron a controlar su sed de sangre potenciada por su don, por lo que no está tan obsesionada como antes de que la atrapara, dijo Black King. Pero ten en cuenta que es extremadamente hábil con un cuchillo. Vale, un don basado en la sangre, murmuró Deku. Es bueno saberlo. Básicamente, si Toga logra marcarte con uno de sus cuchillos, dejará una marca. Estas anularán los objetivos que encuentres. Entonces, si encuentras 20 rastreadores antes de la cena y regresas con 27 marcas de Toga, tendrás 7 puntos negativos, dijo Aizawa. Y antes de que preguntes, la tiza no es soluble en agua, por lo que no podrás lavarla antes de que se cuente. ¿Alguna pregunta? La mente de Izuku repasó rápidamente las limitaciones del ejercicio. ¿Son solo las marcas o la cantidad de veces que me encuentra? Entonces, si me encuentra y me corta 5 veces, una tras otra, ¿eso contaría como 5 marcas o una? 5. Dijo Toga con orgullo. Pero eso no es divertido, así que intentaré cortarte solo una vez cada vez que te encuentre. Gracias, dijo Izuku con sequedad. Realmente aprecio el esfuerzo. Yo diría que aproveches lo que puedas, dijo Eraser. Toga vivió en las calles durante un tiempo y evadió a Midnight por un tiempo antes de que Vlad se hiciera cargo del caso, por lo que tiene tanta experiencia en combate en el mundo real como tú, si no más. Vas a tener que trabajar duro si quieres evitarla. Supongo que ese es el objetivo, ¿no? Izuku se estiró y se preparó para correr. ¿Estirarnos hasta el límite, no? ¿Plus ultra? Así es, Aizawa sonrió. Tienes 15 minutos de ventaja. Te sugiero que los uses sabiamente. Adelante. Izuku corrió por el bosque. No estaba muy seguro de si era más inteligente controlar su ritmo, ya que correría todo el día, o tratar de encontrar tantos objetivos como pudiera antes de que Toga lo alcanzara. También tenía que tener en cuenta que Toga lo estaría siguiendo, por lo que no podía atravesar el bosque a toda velocidad, de lo contrario sería demasiado fácil seguirlo. ¿Eraser realmente quería mantenerlo alerta hoy, Echó un vistazo a su teléfono. Había varios objetivos cerca, así que eligió uno y corrió hacia él.
Terminó en un claro, sin canicas a la vista, pero su teléfono dijo que había llegado al lugar y que ya no haría zoom. Izuku entrecerró los ojos y miró más de cerca a su alrededor. No parecía haber nada fuera de lugar, excepto ese montón de recortes de césped en un área donde nadie debería estar cortando el césped. Corrió hacia la pila y la arrastró suavemente con el pie. Efectivamente, vio el parpadeo revelador de su objetivo y se agachó para recogerlo. Eso no había sido nada difícil. Incluso con un exvillano persiguiéndolo, podía hacerlo. Izuku sonrió y salió corriendo hacia su próximo objetivo. ¿De qué se había preocupado? Cuando Aizawa le hizo un gesto para que se acercara, Ochako liberó su don con gratitud y se limpió la boca. Ya era bastante difícil activar su don en sí misma, pero mantenerlo activado mientras giraba en una bola de hámster la estaba presionando más de lo que había previsto. Era necesario ser una heroína, así que lo haría, pero eso no significaba que no fuera una mierda. No reconoció a la chica que estaba parada al lado de Aizawa, pero parecía bastante agradable, y ciertamente estaba emocionada, si la forma en que prácticamente derribó a Ochako al saludar era una indicación. Hola. Soy Toga. Es un placer conocerte. Hola. Ochako miró a Aizawa, quien simplemente resopló cansadamente. Esta es la hija de Vlad, explicó. Está ayudando con algunos de los entrenamientos. ¡Qué bueno! Sonrió Ochako. Es un placer conocerte, soy Ochako Uraraka. Vamos a visitar a cada uno de sus compañeros de clase y ver si estarían dispuestos a darle a Toga unas cuantas onzas de su sangre, dijo Aizawa. Ella lo necesita para activar su don y la ayudará a entrenarlos a todos de manera más efectiva. Oh, dijo Uraraka. Supongo que esa no es la activación de Quirk más extraña de la que he oído hablar. El Quirk de Stein se activó de la misma manera, ¿verdad? Toga asintió. Pero mi don no afecta a la persona de la que tomo la sangre, solo a mí. ¿Estás dispuesta a ayudarme, por favor? Miró a Ochako con los ojos de cachorrito más grandes que jamás había visto, lo que hizo que Ochako se riera. ¿Está bien? Está bien. No hay necesidad de hacer ese puchero. Entonces, ¿cómo haces esto? ¿Tienes una aguja? Oh. Toga asintió con entusiasmo. ¿Sí? Vlad me dio todas estas agujas y están esterilizadas. Esto solo llevará un segundo. Toga la agarró del brazo y, en cuestión de segundos, aparentemente encontró la vena que buscaba. Ochako ni siquiera tuvo la oportunidad de asustarse por la aguja o cualquier otra cosa antes de que Toga se la clavara en el brazo y le colocara un frasco para recoger la sangre. 3 frascos después, sacó la aguja y le sonrió a Ochako. Oh, esto va a ser muy divertido. Muchas gracias, Ochako. Salió corriendo antes de que Ochako pudiera decir algo más y por primera vez se dio cuenta de que el cinturón que llevaba Toga estaba completamente cubierto con diferentes frascos de plástico. La mayoría estaban vacíos, pero un buen número de ellos ya estaban llenos de sangre. Se volvió hacia Aizawa. Entonces, ¿realmente está tomando muestras de todos? Aizawa se encogió de hombros. Todos dispuestos. Disculpen, tengo que irme antes de que ella intente decirle a Tokoyami que su sangre sabe a pájaro muerto. Se apresuró a irse y Ochako parpadeó un par de veces antes de sacudir la cabeza y volver a su entrenamiento. Tenía mucho trabajo que hacer si quería seguir el ritmo del resto de la clase. Izuku escuchó el chasquido de una ramita detrás de él e inmediatamente se hizo a un lado justo a tiempo para evitar el cuchillo de Toga. Ella le hizo pucheros mientras él adoptaba una posición de combate. Agua, eres demasiado rápido. Esperaba verte cubierto de mis cortes. Bueno, entonces tendrás que hacerlo mejor, lo desafió Izuku. Ya encontré 3 objetivos. Oh no. Qué divertido. Toga sonrió. Muy bien. Esta fue una ronda de práctica, pero si quieres que saque la artillería pesada, estoy listo. Hasta pronto, Deku. Ella se alejó de un salto hacia los árboles e Izuku la observó con sospecha antes de agarrar al objetivo que había estado persiguiendo y salir corriendo en la dirección opuesta. La había escuchado venir, por lo que no debería tener demasiados problemas para evitarla, pero había algo en ella la próxima vez que lo molestó. Ella estaba actuando como si supiera algo que él no sabía, lo cual era 100% cierto. Izuku todavía no conocía su don. Shouta observó su clase y suspiró.
Estaba allí principalmente para asegurarse de que los niños se tomaran descansos y no se suicidaran accidentalmente, pero por ahora, eso solo significaba que estaba un poco aburrido y su mente seguía divagando hacia el mensaje de texto que Deku le había enviado en algún momento en medio de la noche cuando debería haber estado durmiendo en lugar de preocuparse por todos los demás a su alrededor. Hola Eraser, sé que es tarde, pero me preguntaba si tienes tiempo esta semana, ¿considerarías ir a Kota? Dudo que me escuche, pero sé que tú también has perdido gente por heroísmo. Lo siento si eso es ir demasiado lejos, no tienes que hacer nada si no quieres, pero estaba pensando que estás familiarizado con muchos de los aspectos más oscuros del heroísmo de los que la gente no habla y tal vez puedas llegar a él y tal vez darle una perspectiva más saludable sobre las cosas. Lo siento, me voy a la cama ahora. Era propio del niño escribirle un mensaje de texto a una novela de ese modo e intentar entrometerse mientras también hacía comentarios lógicos y se disculpaba. Tenía que admitir que Deku tenía razón. Todos los demás con los que Kota había hablado probablemente ponían a los héroes en un pedestal y solo hablaban de las partes buenas, que obviamente había aprendido a través de la experiencia que no eran todo. Kota probablemente podría beneficiarse de hablar con alguien que estuviera dispuesto a reconocer tanto lo bueno como lo malo de la industria de los héroes, pero Shouta no debería ser esa persona. No era bueno con los niños. Distraídamente, sacó su teléfono. Grupo de chat. 12.579. Eraserhead. Oye, después de que termine el campo de entrenamiento, hay un chico con el que uno de ustedes debería hablar. No es uno de los estudiantes, solo un chico que ha visto demasiado del lado malo de la industria de los héroes. Probablemente le vendría bien un hombre en el que apoyarse. 72.598. Señor Naiktai. ¿Y no lo haces, por qué? 12.579. Eraserhead. No soy bueno con los niños. Varias personas están escribiendo. 72.598. Señor Naiktai. ¿Estás bromeando, no? 58.726. Miss Joke. Show, estoy literalmente muy decepcionado de ti ahora mismo. 87.657. Mr. Brave. Espera, ¿no estaba diciendo eso solo para ser gracioso? 12.579. Eraserhead. Parezco un vagabundo y tengo la personalidad del café descafeinado. ¿Qué tiene eso de llamativo para los niños como yo? 87.657. Mr. Brave. Lamento decírtelo, Eraser, pero eres literalmente un profesor. 12.579. Eraserhead. ¿Cuál es tu punto? 58.726. Miss Joke. No serías tan buen profesor si no fueras bueno con los niños, idiota. 12.579. Eraserhead. Soy un buen profesor porque no soy indulgente con ellos. Trato a los estudiantes como trataría a cualquier otra persona. 72.598. Señor Naiktai. Exactamente. Shouta puso los ojos en blanco y volvió a guardar el teléfono en el bolsillo cuando escuchó que los gritos de Tokoyami se volvían un poco más aterrorizados. No importaba lo que dijeran los demás, no era bueno con los niños, pero tal vez Kota estaba harto de que lo trataran como a un niño pequeño de todos modos. Izuku se detuvo en un río para refrescarse por un minuto, salpicándose agua fría en la cara y dejándola gotear por su cuello. Toga lo mantenía alerta hasta el momento, lo cual era bueno, incluso si era agotador, pero había logrado encontrar 10 objetivos y no tenía ni una sola marca hasta el momento, así que eso era bueno. Escuchó a alguien abriéndose paso entre la maleza detrás de él y se puso de pie de un salto, aunque sabía que Toga era mucho más silencioso que eso. Se relajó un poco cuando se dio cuenta de que era solo Kacchan. Oye, Kacchan. ¿Estás tomándote un descanso o Eraser cambió tu entrenamiento? El vagabundo me dijo que me fuera a calmar, sea lo que eso signifique, resopló Kacchan. ¿Y tú? Estoy entrenando ahora mismo, Izuku se encogió de hombros. Pero si ves a alguna rubia a la que le gusten los cuchillos, avísame. Kacchan puso los ojos en blanco. Claro, Izuku. Izuku se congeló. Izuku, ¿estás bien? Kacchan parecía preocupado, lo que solo hizo que las alarmas en la cabeza de Izuku sonaran más fuertes. ¿Pasa algo? Tú, Izuku lo miró. Parecía Kacchan, incluso en las arrugas de su rostro, pero de alguna manera no era así. Tú no eres Kacchan. De repente, el rostro de Kacchan se transformó en una amplia sonrisa que parecía completamente antinatural en su rostro y antes de que Izuku pudiera recuperarse de esa imagen mental, hubo un destello azul. Izuku lloró y se tambaleó hacia atrás, una marca de corte azul atravesó su pecho.
levantó la vista en estado de shock, pero Kacchan todavía estaba allí, haciendo pucheros mientras jugaba con el cuchillo. Agua, eso no es divertido, Deku-kun, se quejó Kacchan. ¿Qué me delató? Kacchan nunca me llama Izuku, dijo Izuku, tenso. Me ha llamado Deku desde que éramos niños. Ah, entonces sí que me equivoqué. La cara de Kacchan empezó a derretirse, lo que de alguna manera era menos espeluznante que su sonrisa o su puchero. Eraser me dijo que ustedes dos eran amigos de la infancia, así que pensé que sería una tontería que te llamara por tu nombre de héroe. Kacchan terminó de derretirse e Izuku se apresuró a mirar al suelo mientras se ponía rojo brillante. Toga. Estás desnudo. Toga se rió. Mi transformación incluye ropa, así que usar la mía encima sería extraño. A mí también me parece raro, Izuku tragó saliva. Voy a irme. Está bien. Toga sonaba emocionado. Nos vemos pronto, Deku. Me pregunto quién debería ser la próxima vez. Izuku corrió, intentando no pensar demasiado en nada más que en su próximo objetivo. Ver a Kacchan así, podría ser cualquiera. Tomó nota mental de gritarle a Eraser la próxima vez que lo viera. Un pequeño aviso hubiera estado bien. Ochako estaba más agotada que nunca, pero era una buena sensación. Claro, había vomitado más veces en las últimas 24 horas que en los últimos 3 años, pero todo valdría la pena. Ya sentía que podía permanecer sin peso un poco más de lo que podía antes, así que después de una semana entera de esto, estaría mucho más fuerte. Aún así, se desplomó agradecida en uno de los bancos y lentamente bebió un sorbo de ginger ale mientras el resto de sus compañeros de clase entraban. Todos estaban en diferentes etapas de agotamiento. Incluso después de una rápida mirada alrededor de la habitación, pudo ver a Bakugo frotando sus muñecas, a caminar y mirando fijamente al vacío y a Momo luciendo notablemente más delgada que esta mañana. Tomó otro sorbo cansado, sus ojos se abrieron ligeramente cuando Deku se tambaleó a través de la puerta. Se veía notablemente peor por el desgaste y tanto su ropa como su piel estaban completamente cubiertas de barro seco y múltiples cortes azules. Por la forma en que el barro estaba untado en sus brazos, parecía que Deku había tratado de limpiar un poco antes de la cena, pero solo había logrado frotarlo y, por lo tanto, se había dado por vencido a mitad de camino. No pudo evitar reírse ante la linda imagen mental, pero se aseguró de controlarse antes de hacerle señas para que se acercara. Oye, Deku. Por aquí. Deku se congeló y lentamente se giró para mirarla, mirándola con sospecha. Hola. Ochako frunció el ceño. ¿Había hecho algo malo? Había pensado que eran amigas, en general, pero especialmente después del autobús. ¿Se había equivocado en eso? Estaba muy confundida. Deku. ¿Pasa algo? ¿Por qué no me lo cuentas? Los ojos de Izuku la recorrieron rápidamente, captando cada detalle y, a pesar de lo cansada que estaba, Ochako probablemente se habría sonrojado si no pareciera que estaba buscando un arma. ¿Dónde está el cuchillo? ¿Qué? Ochako se limitó a mirarlo. Deku, ¿te sientes bien? Estoy demasiado cansado para esto, sollozó Deku. Deja de jugar. O me apuñillas o me dejas dormir. Deku. Ochako corrió a su lado, solo medio sorprendida cuando él se tambaleó hacia atrás, alejándose de ella, cayendo al suelo al tropezar con una caja de verduras. ¿De qué estás hablando? ¿Estás bien? Oh, Deku-kun. Llegaste antes que yo. ¡Genial! Ochako se quedó paralizada mientras se veía entrar por la puerta con un paso alegre que la verdadera ella estaba demasiado cansada para mostrar. La doble era idéntica a ella en todos los sentidos, incluso llevaba el mismo atuendo que Ochako, aunque la falsa estaba mucho más limpia. Deku se tomó un momento para mirar a los dos y luego estalló en lágrimas. Deku. Ochako se agachó y trató de consolarlo, pero él simplemente se alejó de ella y se escondió en un rincón. ¿Qué está pasando? Oye, Deku. Gruñó Bakugo. ¿Por qué carajo estás llorando? Habían atraído la atención de la mayor parte de la clase en este punto, pero las lágrimas de Deku eran más de agotamiento que de angustia real, como si normalmente dejara de llorar, pero estaba demasiado exhausto para preocuparse más. Uno de ellos es real y el otro va a intentar apuñalarme y no sé cuál es cuál. TCH, gruñó Bakugo. Siempre fuiste un maldito nerd, Izuku. Toda la clase se quedó paralizada e incluso Deku se sorprendió lo suficiente como para dejar de llorar. Hubo un largo momento de silencio conmocionado antes de que la otra Ochako comenzara a reírse a carcajadas. Eso es exactamente lo que me delató esta mañana. ¿Cómo lo supiste? Los nerds son predecibles, resopló Bakugo. Ah, y ese es el verdadero.
Señaló a Ochako como si fuera una ocurrencia de último momento y los hombros de Izuku se hundieron en alivio. Lo siento, Uraraka, estoy muy cansado. Ya lo pensé, dijo Ochako, todavía intentando procesar todo mientras se giraba hacia su interlocutora. Hola. Hola, preciosa. La otra sonrió ampliamente. Supongo que debería cambiarme, ¿no? Al menos ponte algo de ropa, gruñó Izuku. Estamos en la cocina, por el amor de Dios. La otra Ochako hizo pucheros, pero agarró algo de una bolsa que había traído consigo. No eres divertido, Deku-kun. Tuviste eso todo el tiempo. Deku parecía exasperado. La otra Ochako se encogió de hombros, envolviendo la túnica alrededor de sus hombros. Por supuesto que lo hice, Deku-kun, no soy una pagana. Ochako casi vomitó de nuevo mientras veía cómo su propio rostro se derretía hasta convertirse en una extraña masa viscosa hasta que lo único que quedó fue Toga, que no llevaba nada más que una bata de baño. Quizás debería hablar con Aizawa. Los efectos secundarios de su don obviamente se habían extendido más allá de su estómago y ahora estaban afectando su cerebro. Quizás Kaminari tendría algún consejo. Deja de molestar a Deku, Bakubro. Kirishima se acercó y puso una mano sobre el hombro de Izuku. Si hubieras tenido que huir de los dobles de tus compañeros de clase todo el día, estoy seguro de que también estarías exhausto, así que solo porque Deku. Para tu información, pelo mierdoso, me burlaría de cualquiera de estos estúpidos extas, no solo de Deku. Bakugo sonrió. Pero en serio, había dos Urarakas justo frente a él. Era fácil darse cuenta de que solo estaba bromeando con él. Hablando de eso, dijo Ochako débilmente. ¿Por qué había dos de mí? La habilidad de Himiko le permite transformarse en cualquier persona después de beber su sangre, dijo Black King, acercándose por detrás de ellos. Como no quería dejarla sola durante toda la semana, Aizawa sugirió ponerla a trabajar para ayudar a entrenarlos a ustedes, niños. Ochako miró a Deku y de repente los cortes azules y el comportamiento extraño cobraron mucho más sentido. Toga probablemente se había transformado en todos ellos en algún momento del día, así que no me extraña que estuviera tan paranoico. Podemos comer ya. Deku había dejado de llorar, pero aparentemente había renunciado a ponerse de pie y simplemente estaba tirado en el suelo derrotado. Shinzo aparentemente decidió que era una gran idea y se acostó a su lado. Apoyo esa idea. Me muero de hambre. Claro, puedes comer. Aizawa entró en la habitación con una caja de verduras y la dejó caer sobre la mesa con un ruido sordo. Pero recuerda lo que dijeron los meninos anoche. Lo vas a cocinar tú mismo. Sus estudiantes eran definitivamente mejores peleando que cocinando. El curry era, bueno, era pasable, pero Shouta todavía estaba considerando pedirle a Lunch Rush que diera algunas charlas como invitado, aunque solo fuera para que los mocosos no se intoxicaran accidentalmente con comida cuando se graduaran y comenzaran a vivir por su cuenta. Sin embargo, fue una comida abundante, lo cual era necesario después de todo por lo que los había hecho pasar hoy. Los chicos estaban mejorando lo suficiente como para tener una oportunidad. Si tuvieran que luchar en la liga nuevamente, no es que lo hubieran hecho tan mal la última vez. El liderazgo y la madurez que habían demostrado cuando se encontraron con Shigaraki en el centro comercial eran más que impresionantes y los medios todavía no habían dejado de elogiar a los chicos, así que esperaba que un poco de entrenamiento intensivo tuviera una doble función para ayudarlos a fortalecerse y evitar que se creyeran demasiado. Lo último que necesitaba era que los chicos problemáticos y demasiado confiados presumieran tanto como un B creía que lo hacían. Hablando de niños problemáticos, Shouta no pudo evitar notar que Kouta salía de la cocina sin comer. Lo más probable es que solo estuviera tratando de evitar a los estudiantes héroes, pero aún así, no era saludable quedarse sin comer. Vale, tal vez Shouta no era de los que hablaban, pero era un adulto, podía salirse con la suya con algunos hábitos poco saludables aquí y allá, Kouta no podía. Shouta suspiró cuando Deku lo miró desde el otro lado de la habitación y le dirigió una mirada significativa, mirando hacia la puerta por la que Kouta acababa de pasar. No era bueno con los niños, sin importar lo que Hoki y los demás dijeran. Aún así, alguien tenía que asegurarse de que el niño comiera, y sus estudiantes estaban demasiado preocupados como para hacerlo. Incluso Deku, que había notado que Kouta se había escapado, estaba demasiado ocupado siendo paranoico con sus compañeros de clase, lo cual era hilarante y una excelente compensación por todo el truco del pijama, como para cuidar de un niño pequeño. Shouta gimió y se puso de pie, llenó un plato extra con curry y se deslizó silenciosamente hacia el bosque. Esta propiedad probablemente era excelente para un niño como Kouta que quería estar solo.
Había muchos rincones y recovecos para explorar y con los gatos alrededor, era casi seguro para él tratar toda la propiedad como su patio trasero. Honestamente, el propio Shouta probablemente se habría divertido mucho aquí cuando era niño, sin mencionar si los tres chiflados hubieran tenido la oportunidad de soltarse aquí en la escuela secundaria. Sacudió la cabeza para despejar los recuerdos agridulces. Aún extrañaba a Shirakumo, sin importar cuánto tiempo había pasado, y sabía que Mip también lo hacía. Por eso Deku pensó que sería una buena opción para hablar con Kouta, a pesar de lo rudo que era Shouta. Las historias sobre héroes que les contaban a los niños eran como cuentos de hadas, pero Shouta había aprendido por las malas, al igual que Kouta, que el heroísmo no siempre tenía finales felices. Era fácil seguirle el rastro al chico, no le preocupaba que lo siguieran, lo que probablemente era apropiado para su edad, aunque el primer instinto de Shouta fue inmediatamente insistir en la falta de conciencia situacional. Entre sus huellas y el claro camino que se había abierto a través del bosque, era obvio que, dondequiera que estuviera el chico, venía allí a menudo. Probablemente incluso lo llamaba su escondite secreto o algo así. Encontró al niño sentado en un acantilado. Tienes buen gusto, niño. Hay una linda vista desde aquí. Kouta se levantó de un salto y gritó, la sorpresa se transformó rápidamente en ira cuando vio a Shouta. Héroe estúpido. ¿Cómo encontraste mi escondite secreto? Shotua resopló. Si no quieres que la gente lo encuentre, varía el camino que tomas cada vez. La coherencia es peligrosa. Te hace más fácil de rastrear. Kouta lo miró con expresión evaluativa, pero no dijo nada. Shouta puso los ojos en blanco y dejó la comida en el suelo antes de sentarse en el borde del acantilado. Los niños han preparado curry, dijo mientras contemplaba el bosque. Es terrible, pero es mejor que pasar hambre. No quiero ninguna comida hecha por héroes estúpidos. Dijo Kouta, estremeciéndose cuando su estómago gruñó ruidosamente. Shouta simplemente levantó una ceja. Como dije, es mejor que pasar hambre. Kouta lo miró con enojo durante unos segundos, pero el olor de la comida finalmente lo afectó y se sentó y devoró el curry de mal humor. Shouta ocultó una sonrisa burlona en su arma de captura. Aparentemente, había límites a cuánto odiaba el niño a los héroes. Cuando Kouta terminó, dejó el cuenco y comenzó a mirarlo fijamente otra vez. ¿Qué estás haciendo todavía aquí? Shouta se encogió de hombros. Como dije, es una linda vista. No, Kouta hizo pucheros. Probablemente estás aquí para que me gusten los héroes o algo estúpido por el estilo. Mi tía te hizo venir aquí. Shouta lo miró. ¿De verdad crees que alguien podría obligarme a hacer algo que no quiero hacer? Kouta se movió torpemente bajo su mirada y cuando no respondió, Shouta continuó. Y no voy a obligarte a que te guste el hijo del héroe. Ambos sabemos que sería inútil de todos modos, así que ¿para qué molestarse? El heroísmo te lastimó y te arrebató a tus padres. Tienes todo el derecho a estar enojado por eso. El pobre niño parecía realmente sorprendido. ¿Tú, no crees que es malo que odie a los héroes? Shouta se giró para mirar al niño más de cerca. Parecía casi esperanzado por alguna razón, lo que solo hizo que Shouta se enojara. En un mundo de niños que idolatraban a los héroes, por supuesto que alguien que los odiara se sentiría destrozado y excluido. No era justo, pero así era la vida, ¿no? Creo que tienes mucha tristeza y rabia en ese pequeño cuerpo tuyo y sería ilógico pensar que todo desaparecería sin más, dijo finalmente Shouta. Los héroes son un blanco fácil, eso está bien. Hay mucha gente en este mundo a la que no le gustan los héroes. Mientras no te dejes llevar y dejes que esa rabia te haga herir a la gente, no es malo que exista. Kouta hizo una mueca. ¿Estás diciendo que debería disculparme por intentar golpear a ese estúpido niño brócoli? Shouta resopló. Definitivamente compartiría ese apodo en el chat grupal. Puedes, pero honestamente, Deku puede manejarlo. Simplemente no lo vuelvas a hacer, ¿de acuerdo? Kouta asintió. Parecía arrepentido, pero probablemente aún no tenía las herramientas que necesitaba para lidiar con todo el odio y la ira que habían estado creciendo a un nivel crítico durante años. Shouta no podía darle eso, pero al menos podía hacerle saber al chico que no estaba solo. Shouta suspiró. Tiene sentido que estés enojado, muchacho. Yo también perdí a alguien por heroísmo y todavía me enojo por eso a veces. En realidad no eres el único. Kouta lo miró con sospecha. Estás mintiendo. Si perdiste a alguien porque era un héroe, entonces ¿por qué tú también eres un héroe estúpido? Porque quiero proteger a la gente, dijo Shouta. No quiero que la gente muera, pero eso significa que a veces corro el peligro que estaba destinado a ellos.
Es una mierda, es duro y tal vez haya mejores formas de hacerlo, no lo sé, pero lo hago. Eso es estúpido, resopló Kouta. Sí, Shouta le revolvió el pelo al niño mientras se ponía de pie. Pero así es la vida. Es una estupidez tras otra y todos tenemos que lidiar con ello. Recuerda llevar ese plato a la cocina, estoy segura de que tu tía no quiere que su vajilla esté esparcida por todo el bosque. No miró hacia atrás mientras se retiraba en silencio hacia el bosque, pero podía sentir a Kouta observándolo irse. No tenía idea de si había logrado llegar al niño. Probablemente no lo había hecho, pero lo había intentado y el niño había comido, así que eso tendría que ser suficiente. Shouta gimió cuando se dio cuenta de que ahora tenía que regresar con sus propios hijos problemáticos. Con su suerte, probablemente ya habrían hecho estallar algo. Sí, la vida definitivamente era muy estúpida. Fin del capítulo.